Hola, amigo. Me alegro de que veas y te suscribas a mi canal, es una gran motivación para mejorar mi contenido. Sigue así. Disfruta viendo. Le agradeceremos que nos apoye con donaciones monetarias para el desarrollo de nuestro canal. Abajo en la descripción habrá un enlace. Antes de adentrarnos en los eventos, es importante entender las tensiones entre Jim y Janice Bellows. 6 años antes, Janice comenzó a distanciarse de su familia, tanto emocional como físicamente. Influenciada por su círculo social, se preocupó más por los chismes del vecindario y las distracciones, alejándose de su esposo e hijos. Sus amistades con Marge, Mary y Nancy profundizaron la brecha entre ella y Jim, quien permaneció dedicado a su familia a pesar de sus frecuentes viajes de trabajo. Esta tensión en su matrimonio fomentó la sospecha y la incomprensión, lo que eventualmente llevó a la traición. Durante este tiempo, el comportamiento de Janice se volvió errático. Descuidó a su familia, dejando a Jim a cargo de la mayoría de las responsabilidades mientras ella se entregaba a los chismes y distracciones personales. A medida que se desconectaba emocionalmente, Jim, aún profundamente comprometido con su familia, soportó la peor parte. Con el tiempo, la brecha emocional entre ellos se amplió, y Janice, influenciada por sus amigas, sospechó erróneamente que Jim tenía una aventura, lo que la llevó por un camino de infidelidad. Jim Bellows se sentía miserable, pero los oficiales de aduanas apenas lo notaron cuando pasó. Más tarde serían criticados por no alertar a las autoridades sanitarias a pesar de su evidente mal estado. ¿Dónde está ella? Jim refunfuñó, frustrado porque Janice no contestaba su teléfono a pesar de conocer su horario de vuelo. Consideró llamar a su hija Carol para que lo recogiera, aunque odiaba la idea de que ella navegara por el tráfico del aeropuerto. Cuando Carol contestó, Jim le explicó que se sentía mal y necesitaba que lo recogieran. Ella rápidamente lo tranquilizó, diciendo que su hermano Steve estaba con ella y que estarían allí en media hora. Jim sintió una mezcla de alivio y frustración. Le había advertido a Carol sobre conducir al aeropuerto, pero estaba agradecido de que ella tuviera experiencia navegando por él. Carol y Steve habían estado comprando el regalo de cumpleaños de Jim. Jim a menudo ponía a su familia primero, incluso escatimando en sus propias necesidades, como conducir una vieja minivan mientras su esposa e hija tenían autos nuevos. Cuando Carol se apresuró hacia Steve, él percibió la urgencia en su voz. «Papá está enfermo en el aeropuerto, tenemos que ir», dijo ella. «Escuché a mamá hablando anoche, sabía cuando aterrizaba», gruñó Steve. «La llamé pero fue directo al buzón de voz», dijo Carol, frustrada. Era típico de Janice ignorar su teléfono, un hábito que irritaba a la familia. Aunque estaban preocupados, era un comportamiento inusual para ella. Media hora después, llegaron al aeropuerto. Jim, siempre considerado, estaba esperando afuera. Carol y Steve corrieron hacia él, pero Jim parecía desorientado, sentado en un banco, temblando. «Papá», gritó Steve, con el pánico creciendo. «Oh, llegaron tan rápido». «Solo han pasado 5 minutos», murmuró Jim, claramente confundido. Carol ayudó a Jim a llegar al auto mientras Steve agarraba el equipaje. A pesar de subir la calefacción al máximo, Jim no podía dejar de temblar. Steve sintió la frente ardiente de su padre y sugirió llevarlo al hospital, pero Jim solo quería ir a casa, ajeno a lo grave que era su condición. 40 minutos después, llegaron a casa. Carol ayudó a su padre a salir del auto mientras Steve cargaba el equipaje. Afuera de la puerta estaba su vecina Nancy, sosteniendo un pastel de café comprado en la tienda, con cara de sorpresa. «Hola, Shimp», saludó Jim, usando el apodo que le había puesto a las amigas de su esposa. Carol reprimió una sonrisa. Nancy, confundida, preguntó, «¿Qué está pasando, y por qué tu padre está en casa?» «Lo recogimos en el aeropuerto. Mamá olvidó, y está realmente enfermo», explicó Carol. Nancy sostuvo la puerta abierta, y escucharon a Janice riendo adentro, charlando con Marge. Mientras Carol ayudaba a Jim a sentarse en una silla, se volvió hacia su madre, furiosa. «Papá nos llamó porque olvidaste recogerlo. Ahora sé por qué». «Estabas ocupada con el hermano de Marge», espetó. Janice, avergonzada,
bajó la mirada mientras Esteve entraba con las maletas. Carol, aún enojada, le pidió a Esteve que buscara un termómetro. Una vez que él se fue, Carol envolvió sus brazos alrededor de Jim. «Papá, ¿qué piensas sobre la infidelidad?», preguntó, mirando fijamente a su madre. Jim, desorientado, respondió: «La infidelidad es una traición terrible. Lastima a todos, especialmente a los niños. ¿Podría ser perdonada?», presionó Carol. Jim, sin darse cuenta de la situación, dijo: «No me pasaría a mí, pero nunca podría perdonarla». En ese momento, una de las amigas de Janice, Mary, hizo un comentario inapropiado sobre el Viagra, que Jim descartó, admitiendo que solo le daba dolores de cabeza. Las mujeres se sorprendieron por su franqueza, mientras que Esteve pensó que era demasiada información. De repente, sonó el teléfono de Marge. «¿Qué? Eso es imposible». «Jim está aquí», dijo, mirando a Janice, que estaba pálida y temblorosa. Antes de que alguien pudiera reaccionar más, Esteve gritó: «Carol. La temperatura de papá es casi de 40 grados». Carol rápidamente llamó a emergencias, y mientras esperaban la ambulancia, usaron toallas frías para tratar de bajar la fiebre de Jim. A pesar de sus protestas, lograron mantenerlo fresco. Carol viajó con Jim en la ambulancia, desafiando silenciosamente a su madre a objetar. En el hospital, después de horas de pruebas, los médicos diagnosticaron una infección bacteriana severa. Aunque comenzaron a darle antibióticos, advirtieron sobre posibles daños a largo plazo en su cerebro, corazón y otros órganos. Mientras Carol y Esteve se sentaban rezando por su padre, Janice se sentaba cerca, temblando. Carol ocasionalmente lanzaba miradas de enojo a su madre, sus pensamientos amargos. Durante los últimos 6 años, Janice se había convertido en una esposa y madre negligente, más enfocada en los chismes y sus propios intereses. Jim había cargado silenciosamente con el peso, con Carol ayudando tanto como podía. Los últimos 2 años habían sido especialmente difíciles para Carol. Jim tenía que viajar a menudo por trabajo después de que su empleador anterior quebrara. Odiaba los viajes, pero era el único trabajo que pudo encontrar. Los sacrificios que hicieron se debieron a Janice, quien se había negado a mudarse cuando Jim había recibido ofertas de trabajo mejor pagadas que requerían reubicación. Incluso ahora, pensó Carol amargamente, el rechazo de Janice a mudarse obligaba a Jim a estar lejos de casa por largos periodos. Carol ahora entendía por qué su madre se quedaba. Sabía lo que su madre había estado haciendo con sus amigas y durante esas noches tardías. Los pensamientos de Carol se dirigieron a su hermana menor Lisa, que se estaba quedando en la casa de su prima como recompensa por sus buenas calificaciones. Carol no estaba segura si debían decirle a Lisa que Jim estaba en el hospital, posiblemente muriendo. El fin de semana estaba destinado a ser una celebración para Lisa y sus primos, pero sabían que Lisa nunca los perdonaría si perdía la oportunidad de despedirse. Jim fue ingresado en el hospital, y el Dr. Richards les dio una actualización seria. Jim tenía una infección bacteriana resistente a los antibióticos. Habían logrado bajar su temperatura, pero las próximas 24 a 48 horas serían críticas. Había una posibilidad de daño permanente, pero la recuperación aún era posible. El Dr. Richards preguntó sobre los viajes recientes de Jim, y Carol respondió que acababa de regresar de un viaje de negocios a Brasil. El doctor dijo que contactaría al CDC y a las autoridades brasileñas. Permitió visitas pero advirtió que necesitarían usar máscaras y guantes y limitar su tiempo con Jim, quien estaba agitado y delirante. Carol explicó que Jim siempre tenía pesadillas terribles cuando estaba enfermo y preguntó si algo podría calmarlo. El Dr. Richards sugirió sostener su mano pero reiteró la necesidad de precauciones de seguridad, incluyendo cambiar las máscaras y guantes entre visitas. Después de agradecer al Dr. Richards, Carol decidió que se quedaría con su padre. Le pidió a Esteve que la relevara en unas horas y le dijo a Janice, con frío desapego, que podía hacer lo que quisiera. El enfoque de Carol ahora estaba en cuidar a su padre y velar por sus hermanos, mientras que su madre se había vuelto irrelevante para ella. Carol se puso una máscara y guantes antes de entrar en la habitación del hospital de Jim. Ver a su padre levemente restringido debido a su agitación le rompió el corazón, pero se sentó a su lado y tomó su mano. «Papá, soy Carol».
estoy aquí. Todo va a estar bien, lo tranquilizó, con la voz temblorosa de emoción. Jim respondió débilmente, confundiendo el momento con recuerdos de preguntar si ella había hecho su tarea. Carol rió suavemente y lo tranquilizó, siguiéndole la corriente. Sí, papá, todo está bien. Ahora ve a dormir. Mientras Jim se relajaba, la puerta se abrió. Esperando a su hermano, Carol se sorprendió al ver a su madre. Janice tomó silenciosamente la otra mano de Jim, su rostro lleno de tristeza. Aunque Carol era escéptica de su sinceridad, pensando que todo era un acto. El resentimiento ardía dentro de Carol, pero contuvo su ira para evitar molestar a su padre. Pronto entró Esteve, parándose al lado de Carol, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te amo, papá», susurró. Le dijo a Carol que Marge los llevaría a casa y que regresaría en 7 horas. Le preguntó a Janice si venía y ella salió silenciosamente con la cabeza inclinada. Durante más de 1 hora, Carol se quedó con su padre, consolándolo cada vez que se ponía inquieto. Pero, abrumada, salió para tomar un descanso. Después de quitarse la máscara y los guantes, notó a su madre sentada pálida y angustiada con Nancy tratando de consolarla. Carol no pudo resistir un comentario sarcástico sobre su padre aún durmiendo. En el baño, Carol se tomó un momento para llamar a su mejor amiga Linda, quien inmediatamente ofreció ayuda. Luego llamó al mejor amigo de su padre, Ben, pero contactó a la pareja de Ben, Mark, en su lugar. Carol se derrumbó, contándole sobre la condición crítica de Jim. Mark la tranquilizó, prometiendo venir de inmediato, aunque Ben estaba fuera del país. Mark se vistió apresuradamente, agarró el talonario de cheques y la tarjeta de crédito de emergencia con un límite de 100,000 pesos, determinado a hacer lo que fuera necesario. Se dirigió a toda velocidad al hospital, donde encontró a Janice y una mujer desconocida sentadas en el pasillo fuera de la habitación de Jim. Janice se veía angustiada. «Janice, ¿cómo estás?» «¿Esa es la habitación de Jim?», preguntó Mark. Janice, llena de pena, asintió. «Sí, Carol está adentro». «Estoy aquí para ti, Janice», dijo Mark suavemente. Pero la expresión de Janice solo empeoró. Sintiéndose inseguro, Mark se presentó a la otra mujer. «Soy Nancy, una vecina», dijo ella. Mark, sintiendo que algo andaba mal, le agradeció por apoyar a Janice y se dirigió a la habitación de Jim después de que Nancy le recordara usar una máscara y guantes. Dentro, Carol despertó cuando Mark entró. Su alivio era palpable. «Tío Mark», susurró. «Papá está estable. Estoy tan contenta de que estés aquí». Mark se arrodilló a su lado y preguntó qué estaba pasando. Carol compartió todo, desde la llamada de Jim hasta su creciente certeza de que Janice estaba engañando. Mark escuchó, conmocionado, y preguntó suavemente, «¿Estás segura? Tal vez haya otra explicación». Pero Carol fue firme. Describió el comportamiento de Janice a lo largo de los años, concluyendo, «Básicamente la he acusado de infidelidad y nunca lo negó». Mark se quedó con Carol durante 2 horas, preocupado por la situación y la promesa que ella le hizo mantener. Decidió que tendría que decírselo a Ben, pero confiaba en que Ben ayudaría a manejar la situación con cuidado. Si las cosas empeoraban, rompería la promesa. Después de un rato, Mark se disculpó. Afuera, Janice y Nancy seguían sentadas en el pasillo. Mark, recordando el vínculo que tenía con la madre de Ben, Grace, se sintió obligado a actuar como ella lo habría hecho. Se arrodilló frente a Janice y tomó suavemente sus manos. «Janice, ¿qué está pasando?», preguntó suavemente. Janice, con los ojos muy abiertos y pánico, negó con la cabeza, incapaz de responder. Frustrado, Mark se puso de pie y, sin poder contenerse, dijo con franqueza, «Grace te habría pateado el trasero por esto». Janice se derrumbó, sollozando incontrolablemente en los brazos de Nancy. Al día siguiente, Carol, Esteve y Mark se reunieron para discutir sus sospechas sobre Janice. Esteve, siendo experto en tecnología, se ofreció a grabar secretamente a Janice con cámaras, micrófonos y una grabadora activada por voz en su auto. Durante unos días recopilaron información impactante.
Jim sobrevivió el periodo crítico de 48 horas y comenzó a recuperarse. Lisa, sin saber lo grave que era, visitó brevemente. El CDC rastreó la infección de Jim a un laboratorio médico en Brasil, donde se habían ignorado los protocolos de seguridad. El empleador de Jim prometió mantenerlo con su salario completo e insinuó una posible compensación por su sufrimiento. Los médicos estimaron que necesitaría varias semanas en el hospital seguidas de más recuperación en casa. Jim notó que Janice rara vez lo visitaba, lo que le dolía profundamente. Una semana después, Ben regresó de su viaje, y Mark, con el permiso de Carol, le contó toda la historia. Acordaron que Carol lideraría sus esfuerzos, con Ben y Mark ofreciendo apoyo y consejos. La vigilancia de Steve reveló detalles perturbadores, incluyendo que las pruebas iniciales de Jim habían mostrado signos de sífilis, aunque las pruebas posteriores fueron negativas, probablemente debido a los antibióticos. El médico se acercó a Janice, quien accedió a hacerse la prueba. Los resultados confirmaron que tenía una infección avanzada, y sus amantes necesitaban hacerse la prueba también. Marge arregló que las pruebas se mantuvieran confidenciales, a cambio de ayuda financiera con las facturas de las enfermeras. Carol y sus amigos estaban furiosos por las múltiples aventuras de Janice. Carol confrontó a su madre, diciéndole que llevaría a Lisa a casa de la tía Penny y exigió que Janice y sus amigas se reunieran al día siguiente. Si no lo hacían, Carol amenazó con conseguir un abogado para Jim e ir al sheriff con evidencia de soborno. Conmocionada, Janice accedió. Carol también llamó a Nancy, quien había intentado detener la situación pero fue ignorada por Janice. Nancy accedió a unirse a la reunión. Al día siguiente, Carol, Ben y Mark confrontaron a Janice, Marge y Mary. Steve, incapaz de manejar la carga emocional, se mantuvo alejado. En la mesa del comedor, Carol se paró con los hombres detrás de ella, determinada a mantener la calma. Esto es lo que sabemos, comenzó Carol. Tenemos pruebas y si lo niegan, iremos al sheriff y conseguiremos un abogado para papá. Miró directamente a Marge y Mary. Ustedes dos se convencieron de que vieron a papá con otra mujer en el Hilton, tomaron fotos terribles y manipularon a mamá para que creyera que él estaba engañando. Volviéndose hacia Janice, la voz de Carol se endureció. En lugar de hablar con papá, dejaste que te empujaran a tener tu propia aventura. Nancy trató de detenerte, pero la ignoraste. Janice se sentó, visiblemente conmocionada, mientras Carol mantenía el control de la situación. Janice se sentó en silencio atónito mientras Carol exponía la dura verdad. Has ignorado a tu familia durante tanto tiempo que dejaste que Marge y Mary te manipularan, ni siquiera intentes negarlo. Encontramos la copia oculta del informe del señor Henderson, las fotos y el video del doble de papá. No hay forma de que alguien pudiera haber creído que era él. Deben haber falsificado más evidencia para convencerte. El tono de Carol se oscureció al volverse hacia Marge y Mary. Ustedes dos actuaron como sus proxenetas, encontrándole no solo un amante sino 4. Ella hizo cosas por ellos que nunca hizo por papá. Mientras papá estaba en Japón y Corea, ella tenía citas. Luego, mientras él estaba en Brasil, se acostó con el hermano de Marge y le dio sífilis a papá. Te pusiste la lencería para él, ¿no es así, madre? La misma lencería que nunca usaste para papá. Todavía no sabemos si le has transmitido VIH. Mark y Ben intercambiaron miradas nerviosas mientras la furia de Carol crecía. Mientras tanto, Janice se derrumbó sobre la mesa del comedor, abrumada. Nancy, Marge y Mary parecían aterrorizadas. Carol continuó, su voz goteando desprecio. Contrataron a un detective para buscar evidencia sobre papá, planeando confrontarlo y humillarlo. Bueno, ahora yo controlo esto. Hagan lo que digo o habrá tiempo en la cárcel y demandas. Marge, Mary, volverán mañana a las 2. Fuera. Humilladas, Marge y Mary se fueron en silencio. Mark ayudó a Janice a subir las escaleras, seguido por Ben que llevaba una caja de recuerdos familiares. Janice se acurrucó en la cama, completamente derrotada. Carol se arrodilló a su lado. Madre, necesitas decidir si quieres seguir casada con papá y ser parte de esta familia. Si lo haces, te ayudaré. Si quieres irte,
todavía te amaré, pero la decisión es tuya. Carol abrió la caja de fotos y videos familiares. Estos son los recuerdos que has olvidado. Últimamente, no estás en muchos de ellos. Estabas demasiado ocupada con tus amigas. Janice miró los objetos, sin palabras. Todavía te amo, dijo Carol suavemente. Estoy furiosa, pero te amo. Si decides irte, todavía te amaré, pero es tu elección. Carol se puso de pie y le pidió a Nancy que se quedara con su madre. Volveré mañana al mediodía para tu respuesta, dijo, besando a su madre en la frente antes de irse. Janice yacía acurrucada, sollozando en silencio. Mientras Nancy observaba, pensó, ¿cómo dejé que esto pasara? Había sentido que las cosas estaban mal pero no había presionado lo suficiente. Marge y Mary eran manipuladoras pero Janice solía ser más inteligente. Ahora dependía de Janice arreglar lo que había roto. Esa noche, Nancy se quedó con Janice, consolándola y ayudándola a procesar la situación. Hablaron sobre el pasado, la enfermedad de Jim y cómo reparar el daño. Por la mañana, algo había cambiado en Janice. Con un renovado sentido de propósito, reprodujo viejas cintas familiares y revisó los álbumes de fotos, dándose cuenta de cuánto había dado por sentado los momentos simples y preciosos de la vida familiar. 6 años atrás, Janice se aburrió de su vida y se dejó llevar por los chismes, influenciada por las mentiras y manipulaciones de Marge. Ahora, enfrentada a las consecuencias, se dio cuenta de lo sola y amargada que se había vuelto. Soy como Scrooge, pensó, preguntándose si aún podría redimirse. Al día siguiente, Carol regresó para encontrar a Janice lista. Lavada, vestida y determinada. Sorprendida por la transformación de su madre, Carol preguntó, ¿tienes algo que decir? Janice, conteniendo las lágrimas, confesó, lo que le hice a tu padre y a esta familia es terrible. He estado viviendo en una fantasía, ignorando el daño que causé. Lo siento mucho que haya tomado esto para despertarme. Por favor, dame otra oportunidad. Sé que cometeré errores, pero seguiré intentándolo. No me dejes. Carol se ablandó. No te vamos a desechar. Te amamos. Pero, ¿quieres seguir casada con papá? Janice admitió que todavía amaba a Jim pero dudaba que él pudiera perdonarla. Lo engañé 6 veces y le di una ETS. Tal vez incluso VIH. ¿Cómo podría quedarse conmigo? Carol explicó que Ben había asegurado que todos menos uno de los hombres dieron negativo para sífilis y VIH, y tenían esperanzas de que Janice no hubiera contraído nada peor. Le aseguró a Janice que la familia había acordado no contarle a Jim sobre la infidelidad a menos que él preguntara directamente. Ahora depende de ti. Hazlo sentir amado para que nunca pregunte. Pasa más tiempo con él en el hospital. Está sufriendo porque lo has evitado. Janice asintió, procesando todo. Carol entonces preguntó, ¿por qué creíste que papá estaba engañando? Esas fotos eran terribles. Nancy intervino, explicando que fue Mary quien las convenció de que Jim se estaba quedando en el Hilton y engañando. Nunca habían leído el informe del detective. Carol, exasperada, reveló la verdad. El hombre que pensaban que era Jim era en realidad otra persona, mudándose al área con su prometida. Mary había mentido. Nancy, furiosa, añadió, deberíamos haberla cuestionado. Solo quería crear drama. Janice, golpeada por la culpa, admitió, debería haber confiado en tu padre. Carol respondió fríamente, no te preocupes, me encargaré de Marge y Mary. Lastimaron a esta familia, y las haré pagar. Janice suplicó a Carol que se detuviera, pero Carol fue resuelta. No hay discusión. Van a pagar. Carol luego estableció condiciones para la redención de su madre. Necesitas terapia, que el tío Ben cubrirá. Corta todo contacto con Marge y Mary a menos que estemos presentes. Anima a papá a mudarse como siempre ha querido, y apóyalo si quiere cambiar de trabajo. ¿Y qué hay de tu dinero? Janice confesó que había contribuido poco a las finanzas del hogar, gastando la mayor parte de sus ingresos en ropa y comidas caras. Tengo una cuenta de ahorro secreta, pero no es mucho. Carol se sorprendió.
¿No tienes tanta ropa? Janice se rió amargamente. Nunca lo has notado. Me visto demasiado elegante para una maestra de primaria. ¿Esa cartera? 1.500 pesos. El traje pantalón más barato en mi armario cuesta 800 pesos. Ninguno de mis zapatos cuesta menos de 300 pesos. Janice suspiró, sintiendo el peso de sus errores. Supongo que quería parecer las mujeres de mis telenovelas. Me encantaba cómo el personal de las tiendas caras me trataba como la realeza. También voy a un spa 2 o 3 veces al mes, gastando de 300 pesos a 500 pesos cada visita. Ahí es donde va mi dinero. Madre, necesitas parar, dijo Carol firmemente. El tío Ben y yo hemos revisado las finanzas familiares. Estamos en mala forma. Esperábamos que tuvieras una cuenta de ahorro secreta con decenas de miles, pero solo tienes alrededor de 10,000 pesos. Eso no es suficiente para una mudanza, un auto nuevo para papá, o la universidad para Esteve y para mí. Janice lloró, abrumada por sus fracasos. Lo siento mucho. Tengo casi 10,000 ahorrados, pero no es suficiente. Resolveremos lo del dinero, tranquilizó Carol. Hablaré con el tío Ben y el tío Mark. Aman a papá y ayudarán. Pero, ¿estás de acuerdo con nuestras condiciones? Sí, respondió Janice, esperanzada. Haré cualquier cosa. ¿Realmente crees que Ben y Mark ayudarán? Lo harán, aseguró Carol. Y si no, dejaré de jugar pinocle con ellos, bromeó, aligerando el ambiente. Janice se rió entre lágrimas. Espera, dijo Carol de repente, regresando con una bolsa de compras. Tengo una condición. Hiciste cosas por esos hombres que nunca hiciste por papá. Usaste la lencería que él compró para ellos, no para él. Quemarás esa lencería y comprarás cosas nuevas para papá. Janice, atónita, permaneció en silencio mientras Carol continuaba. Déjalos paz, empieza a hacer ejercicio y conviértete en el sueño de papá. Compré algunos libros sobre cómo complacer a tu hombre. Los leerás, los memorizarás y los vivirás. Despertarás a papá con un beso cada mañana, hazle saber que lo ves como un hombre sexy. Si tienes que fingirlo, sé una buena actriz. Si no lo haces, me aseguraré de que se divorcie de ti y encuentre a alguien que lo haga. Janice se sentó en shock pero se dio cuenta de que Carol tenía razón. Le debía esto a Jim. Mirando a Carol a los ojos, asintió. Tienes razón. Estoy de acuerdo con tu condición. Carol sonrió. Gracias. Prepárate. Ben y Mark estarán aquí a las 2. A las 2 en punto, Marge y Mary llegaron, claramente incómodas. Carol se paró frente a ellas, fría y calculadora. Tengo reglas y preguntas. Si no siguen las reglas o mienten, iremos al sheriff y las demandaremos. ¿Entienden? Ambas mujeres asintieron nerviosamente. Sabemos que Mary mintió sobre seguir a mi padre desde el aeropuerto, dijo Carol fríamente. No preguntaré si estabas involucrada, Marge, pero no seré tan indulgente con las otras preguntas. Carol caminó de un lado a otro antes de exigir, ¿quiénes son los otros 3 hombres y cómo los encontramos? Marge vaciló pero confesó, yo encontré a 2 y Mary encontró a 2. Mi segundo fue Tom Williams, un técnico de rayos X en el hospital. ¿Está casado? No. Nos encargaremos de él. Mary, ¿qué hay de tus 2? Mary vaciló, pero Carol no lo permitió. Agarró el cabello de Mary, golpeó su frente contra la mesa y la puso en una llave de cuello. Jadeando, Mary soltó, uno es un repartidor llamado Ted, pero no sé su apellido. El otro es un tipo que conocí en línea. Jack. Tengo su dirección. Bien, dijo Carol, soltándola. Se volvió hacia Marge. ¿Dónde sucedió? Marge, derrotada, admitió, una vez en un hotel, 2 veces en casa de Mary, 3 veces en mi casa. ¿Quién más sabe sobre las aventuras?, preguntó Carol. Marge confesó que le había contado a su hermana y a una compañera de trabajo, mientras que Mary admitió que había chismorreado a varias personas.
Volverán y limpiarán el nombre de mi madre, advirtió Carol. Si no lo hacen, mi padre se enterará, y vendré por ustedes. Ambas mujeres asintieron, aterrorizadas. Cortarán lazos con mi madre y Nancy a menos que yo diga lo contrario. Y en 2 semanas, se enfrentarán a mí en una pelea. Voy a hacerlas pagar. Marge y Mary, dándose cuenta de que Carol hablaba en serio, se apresuraron a salir. Después de que se fueron, Carol se derrumbó en una silla, exhausta. Actuar dura me cansa, murmuró. Ben le trajo agua mientras Janice y Nancy entraban. ¿Se fueron?, preguntó Nancy. Sí, dijo Ben con una sonrisa. Carol las asustó después de retarlas a una pelea. Janice, alarmada, dijo, no puedes hacer eso, Carol. No te preocupes, mamá, la tranquilizó Carol. He tenido años de entrenamiento en defensa personal. Ellas saldrán lastimadas, no yo. Ben entonces le dijo a Janice que tenían pistas sobre los otros hombres, y que él y Mark se encargarían de ellos. Carol expresó preocupación por la reputación de Ben, pero él la tranquilizó. Esos hombres sabían que estabas casada, Janice. Necesitan sentir algo de dolor. No, dijo Janice, sorprendiéndolos. Necesito encargarme de ellos. Lastimé a Jim, y estaré pagando por ello. Ellos necesitan aprender a no meterse con una mujer casada. Ben asintió. Haremos planes más tarde. Por ahora, relajémonos. Janice estuvo de acuerdo y dijo, necesito visitar a Jim en el hospital. Volviéndose hacia Carol, añadió, sé que he perdido parte de tu respeto, pero estoy trabajando para recuperarlo. Carol sonrió. Estás empezando a hacerlo, y nunca perdiste mi amor. Bromeó, me quedaré en casa y me pondré al día con la tarea. Tal vez consiga que el tío Ben la haga por mí. Ben y Mark se rieron, y todos intercambiaron abrazos, con Janice disculpándose repetidamente. Luego, ella y Nancy se fueron al hospital. Carol subió a descansar mientras Ben y Mark se quedaron para ayudar. Mark fue a hacer la compra y regresó para preparar el pollo con albóndigas de la abuela Grace, pan de maíz y tarta de nueces. Esteve y Lisa volvieron del centro comercial, y Ben le dio a Esteve un breve resumen de la situación, sintiendo que Esteve estaba tratando de evitar pensar en ello. Después de la deliciosa cena de Mark, Ben ayudó a Carol con su tarea, y todos jugaron al pinocle, una tradición familiar. Durante el juego, Carol compartió que su madre había gastado la mayor parte de su dinero en ropa cara, ahorrando solo alrededor de 10,000 pesos, muy por debajo de lo que necesitaban para la mudanza de Jim o un auto nuevo. Ben, mirando sus cartas, dijo con calma, Carol, tengo más dinero del que podría gastar jamás. Tu papá lo sabe, pero es demasiado orgulloso para pedir. Siente que ha fracasado financieramente, y eso lo carcome. Necesitamos ayudar sin herir su orgullo. Mark estuvo de acuerdo, sugiriendo que agregaran 30,000 pesos a los ahorros de Janice. Ben asintió. Le diremos a Jim que fue ahorrado para emergencias en la universidad. Carol, emocionada, se disculpó por necesitar su ayuda, pero Ben la tranquilizó. Son familia. Podría dar 1,000,000 si fuera necesario. El único problema es el orgullo de tu papá. Carol, con lágrimas en los ojos, dijo, te amo, tío Ben. Ben sonrió cálidamente. Yo también te amo, Carol. Mark aligeró el ambiente sugiriendo que compraran una casa parcialmente terminada cerca de la tía Penny y la terminaran ellos mismos. Ben protestó por pintar, pero acordaron contratar las tareas más difíciles. La conversación cambió a planificar la recuperación de Jim, discutiendo un auto más nuevo y cómo apoyarlo cuando regresara a casa. En el hospital, Janice y Nancy llevaron revistas y libros para Jim. Janice estaba nerviosa, esperando que él estuviera dormido cuando llegara, para que despertara y la encontrara a su lado. Al acercarse a la habitación, escucharon a Jim hablando con su jefe, Brian Wilkins. Brian tranquilizó a Jim, diciendo, no te preocupes por el trabajo. Te tenemos cubierto. Compensación laboral, pago completo, bonos y tus facturas médicas. Tómate el tiempo que necesites para recuperarte. Jim, agradecido, le dio las gracias.
Brian salió de la habitación y Janice apartó a Nancy hasta que él estuvo fuera de vista. Una vez despejado, Janice respiró hondo y entró en la habitación de Jim. Él yacía allí, pálido y más delgado de lo que recordaba, durmiendo. Verlo tan vulnerable la llenó de culpa. Se sentó a su lado, tomando suavemente su mano. No te dejaré de nuevo, Jim. Voy a arreglar esto, juró. Nancy se sentó silenciosamente cerca, hojeando una revista. Jim, medio despierto, sintió el ligero toque y asumió que era una de sus hijas. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver a Janice. Hola, cariño, dijo suavemente, con una débil sonrisa en su rostro. Hola, Jim, susurró ella, con el corazón doliéndole. ¿Cómo estás?, preguntó, tratando de mantenerse firme. Jim, sorprendido por su afecto, respondió, estoy bien. Todavía débil, pero la infección está desapareciendo. Necesitaré terapia física y más antibióticos, pero voy por buen camino. Me alegro tanto, dijo Janice, tratando de sonar animada. He estado muy preocupada por ti. Jim frunció el ceño. ¿Dónde has estado? Apenas te he visto. No quiero hacerte sentir mal, pero, ¿todavía me amas? Oh, Jim, la voz de Janice tembló. Sí te amo. Lo siento mucho por no haber estado aquí. He sido un desastre, pero voy a estar aquí para ti de ahora en adelante. Por favor, dame una oportunidad. Jim suspiró. Está bien. Pero somos los padres, Janice. No tenemos el lujo de derrumbarnos. Tienes que mantenerte fuerte por los niños. Ben y Mark siempre están dispuestos a ayudar, pero necesitamos dar el 100% a nuestra familia. La culpa de Janice se profundizó al saber que él no entendía la magnitud total de su traición. Se obligó a mantener la calma. Tienes razón, necesito hacerlo mejor. Jim sonrió débilmente. Te he extrañado. Me alegro de que estés aquí ahora. Yo también me alegro, respondió Janice, apenas controlándose. Hablaron sobre asuntos prácticos, facturas, los niños y el trabajo de Jim. Él mencionó que Ben había estado ayudando con las finanzas y que su pago iría directamente a su cuenta, junto con una posible compensación por su enfermedad. Janice, sintiendo el peso de sus mentiras, ofreció una verdad parcial. Jim, he estado ahorrando algo de dinero. Casi 40,000 pesos. Debería haber contribuido más, pero de ahora en adelante, 2/3 de mi pago irán a la cuenta del hogar. Jim, confiado como siempre, sonrió. Eso es increíble, Janice. Gracias por dar un paso adelante. Te amo. Janice se sintió aplastada por la culpa. No merecía su gratitud. Forzando una sonrisa, respondió, me alegro de poder ayudar. Jim, exhausto por la conversación, pronto volvió a dormirse. Janice se sentó a su lado, sosteniendo su mano, abrumada por la culpa. Nancy, que había escuchado todo, pensó que Jim era demasiado amable y perdonador. Siempre había sido el protector, patrullando el vecindario por la noche para mantener a todos a salvo, y ahora, aquí estaba, vulnerable y sin saber de la traición de Janice. Nancy pensó que tal vez Jim necesitaba terapia tanto como Janice. Cuando Jim despertó brevemente, charlaron sobre cosas triviales, incluyendo a Nancy en la conversación. Sin embargo, Jim pronto se cansó y les pidió que se fueran antes de volver a dormirse. Aunque Janice quería quedarse, tenía que trabajar al día siguiente para cumplir con sus nuevas responsabilidades financieras. Antes de irse, prometió regresar la noche siguiente. El lunes siguiente, el experto de Ben recopiló información sobre los 4 amantes de Janice. Para el martes, se advirtió a 3 de ellos, excluyendo a Danny, sobre la ETS de Janice y se les instó a hacerse la prueba. Cumplieron, acordando compartir sus resultados. Ben, Mark y Carol pospusieron sus planes de venganza hasta que llegaran los resultados, decidiendo tratar con Danny al final. Después de recibir las pruebas, solo Danny tenía una ETS, y estaban listos para seguir adelante. Durante este tiempo, Janice comenzó a ver a una nueva terapeuta, la doctora Michelle Ward,
una respetada autora y psiquiatra que Ben había conocido a través de círculos sociales. A lo largo de 3 sesiones, Janice relató su historia, y la doctora Ward, aunque educada, dejó claro lo egoísta e inmadura que Janice había sido durante todo su matrimonio. Janice había mantenido sus finanzas separadas, gastado dinero en sí misma y no había apreciado los sacrificios de Jim. Se dejó creer una mentira ridícula sobre Jim y lo engañó con múltiples hombres. La doctora Ward, entendiendo la tendencia de Janice a culpar a otros, sintió que la única manera de ayudarla era confrontarla con la magnitud total de sus errores. Le resultaba difícil creer que Jim hubiera tolerado tanto, preguntándose si había sido demasiado indulgente a lo largo de los años. Por las tardes, Carol llevaba a sus hermanos a visitar a su padre al hospital. Las noches las pasaba entrenando en el dojo o haciendo ejercicio en casa. El viernes, el día antes de la pelea de Carol con Mary, Jim estaba listo para volver a casa. Habían preparado una cama de hospital en el dormitorio principal, dejando espacio para su cama king size. Janice, Ben y Mark fueron a recoger a Jim mientras los niños se quedaban en casa, preparando una pancarta para darle la bienvenida. Cuando Jim llegó exhausto, usó un andador para avanzar lentamente hacia la casa. Al llegar a las escaleras, luchó para subir, cada escalón tomando minutos mientras temblaba de fatiga. A mitad de camino, Jim se derrumbó en posición sentada, tranquilizando a su familia alarmada de que solo necesitaba descansar. Ben y Mark decidieron ayudar, levantándolo el resto del camino. Lo acomodaron en la cama de hospital, junto a la cama king donde Janice insistió en quedarse cerca. Jim se durmió rápidamente, y Janice se acostó a su lado, con su brazo sobre él. Cuando no bajó después de 1 hora, Lisa se asomó y vio a sus padres dormidos juntos. Reconfortada, Lisa creyó que su papá lo arreglaría todo. El sábado, el día de la pelea, Mary se encontró con Carol en una fábrica abandonada que Mark había preparado, cubriendo el suelo con espuma y lonas. Marge llevó a Mary, quien había estado haciendo ejercicio e incluso probando clases de defensa personal, para confusión de su esposo. A pesar de sus esfuerzos, Mary no estaba preparada para una pelea real. Carol, vestida con ropa deportiva, planeaba cansar a Mary antes de asestar golpes serios. Después de solo 10 minutos, Carol comenzó con bofetadas y puñetazos ligeros, pero en 20 minutos, Mary era un desastre sollozante, suplicando piedad. Los espectadores, incluida Janice, estaban conmocionados, e incluso Janice pensó que era hora de parar. Carol, decepcionada, había esperado una pelea más dura, pero encontró patético el colapso de Mary. Carol decidió que necesitaba asegurarse de que Mary no olvidara este momento. Tuvo un pensamiento oscuro pero se dio cuenta de que su idea inicial ensuciaría la lona y metería a Mark en problemas. En su lugar, agarró el cabello de Mary y la arrastró hacia la oficina principal. Mary gritó de dolor, y Carol le dijo que empezara a arrastrarse o caminara si dolía demasiado. No te preocupes, la pelea terminó, volveremos en 5 minutos, dijo Carol a los demás. En un baño sucio, la arrojó al suelo, la golpeó 3 veces y le escupió, diciéndole que se callara. Te estás librando fácilmente. No vuelvas a cruzarte en mi camino, advirtió Carol antes de reunirse con los demás. Es hora de ir a casa, Marge. Tu turno es mañana, dijo Carol. Mark y Ben bromearon, Adrián, mientras se iban, pero Carol no estaba impresionada. Entrené 2 semanas para esto. Lisa podría haberlo hecho con una mano, y sé que Marge está en peor forma, advirtió Janice. No te confíes demasiado, Marge solía ser atlética. Al día siguiente, Marge sí dio más pelea, durando 40 minutos antes de colapsar por el agotamiento. Carol le dio algunos moretones, pero no tantos como esperaba. Marge se disculpó y le dijo a Janice que esperaba que las cosas funcionaran con Jim. Ahora, era hora de lidiar con los 4 amantes de Janice. Ben y Mark usaron maquillaje y relleno para transformarse en figuras intimidantes. Mark como un matón, y Ben como un yakuza japonés. Janice, interpretándose a sí misma, llevaba un taser por si acaso. Su plan implicaba confrontar a los hombres cerca de los contenedores de basura, intimidarlos y luego arrojarlos dentro con bridas en la tapa para retrasarlos pero permitir el escape. Danny fue dejado para el final.
cansado del trabajo, estaba tirando su basura cuando Janice y su equipo se acercaron. Ella incluso había preparado el contenedor con ratas y serpientes. ¿Me recuerdas, Danny?, preguntó Janice. Danny suspiró, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Lo siento por la sífilis, Janice. Hasta ahora he dado negativo para VIH y espero que siga así. Janice, sorprendida por su calma, presionó enojada. Ayudaste a que traicionara a mi esposo. Podrías haber sabido que Jim nunca me engañó. No debería haberlo hecho, lo siento, respondió Danny con calma. Frustrada porque su plan no iba como imaginaba, Janice señaló a Ben, afirmando que era un amigo de Japón aquí para saldar una deuda. Te quedarás callado y quiero que salgas del estado en una semana, exigió. Danny levantó una ceja, imperturbable. Tienes que estar bromeando. Enfurecida, Janice, como habían ensayado, le disparó a Danny en la ingle con el taser. Mark y Ben estaban conmocionados y asustados. Esto no era parte del plan. Danny se derrumbó de dolor por el taser, retorciéndose durante 30 segundos. Cuando se recuperó, rápidamente se quitó los dardos, agradecido de que hubieran fallado el blanco. Mark se apresuró, le quitó el taser a Janice, y la situación se salió aún más de control. Danny, enojado, se puso de pie y gritó, «¡Idiotas! Sé quiénes son. Ben y Mark con sus terribles disfraces. Usaron un taser. Y controlo cámaras ocultas por aquí. Podría fácilmente denunciarlos». Janice, Ben y Mark se quedaron allí, dándose cuenta de lo fuera de control que se habían salido las cosas. Danny entonces desató una diatriba, admitiendo que tenía sífilis de su exprometida y culpando su traición por la infección. Sabía que Jim no estaba engañando y había planeado decirle sobre la aventura de Janice, pero la enfermedad de Jim lo había retrasado. Reveló que tenía fotos de Janice y podría exponerla en cualquier momento, pero acordó quedarse callado mientras ella se mantuviera fiel. Danny estaba furioso mientras señalaba la hipocresía de Janice, recordándole cómo había suplicado por sus encuentros. Con eso, se fue, empujando a Mark y Ben. Janice, conmocionada, se derrumbó en el suelo, abrumada por el fracaso de su plan. Mientras Danny se alejaba, ella juró rededicarse a Jim y su familia. Ben y Mark, intercambiando miradas preocupadas, se preguntaron si habían cometido un error al apoyarla. Jim se recuperó lentamente y volvió al trabajo a tiempo parcial 2 meses después de enfermarse. Estaba comenzando a recibir más afecto de Janice, pero ella tuvo que decirle que no podían tener intimidad física durante al menos otro mes debido a su infección en curso. Mark encontró una gran oferta en una casa parcialmente construida cerca del área de Penny, y con algo de ayuda contratada para las tareas grandes y la familia manejando trabajos más pequeños, costaría menos que su hogar actual. Al escuchar esto, Janice mencionó que sería agradable vivir más cerca de su hermana y que probablemente podría obtener una transferencia de trabajo. Jim consideró arreglar su vieja minivan, pero Ben sugirió conseguir algo más nuevo, eventualmente encontrando una minivan casi nueva con garantía completa a un gran precio. 3 meses después de la hospitalización de Jim, la infección de Janice estaba bajo control, y Danny y su ex dieron negativo para VIH. Una noche, Janice, ahora más en forma por hacer ejercicio, sorprendió a Jim con un beso apasionado, y se reconectaron emocional y físicamente. Jim volvió al trabajo a tiempo completo en un nuevo departamento, pasando de ingeniería a ventas. Su habilidad para cerrar tratos y resolver problemas había sido notada, y su ausencia durante su enfermedad llevó a una caída en las ventas y la satisfacción del cliente. Para retenerlo, la empresa le dio un aumento del 50%, llevando sus ingresos a 6 cifras por primera vez. A pesar de no gustarle viajar, el pago y el apoyo de la empresa lo motivaron a quedarse. Esa primavera, Janice se hizo amiga de Sally, una gerente de ventas de BMW, quien le ofreció un puesto de ventas a tiempo parcial. Sally creía que el encanto y el estilo de Janice podrían impulsar las ventas, especialmente con clientas que preferían comprar a mujeres. A Janice le gustó la idea y la discutió con Jim y Carol, quienes la apoyaron. Janice prosperó en las ventas, formando vínculos con los clientes a través de su amor por la moda y la socialización. Se destacó tanto con mujeres como con hombres, convirtiendo su trabajo de medio tiempo en un éxito.
Para el verano, trabajando a tiempo completo, Janice casi duplicó sus ingresos, disfrutando de su nueva carrera y equilibrándola con su vida familiar. Ese verano, su nueva casa estaba terminada. Cada vez que Jim regresaba de un viaje de ventas, encontraba a Ben, Mark, Carol y Steve fingiendo estar agotados, mientras los verdaderos trabajadores de la construcción se alejaban a toda velocidad. Casi los atraparon un par de veces y Jim se volvió sospechoso, pero nunca tuvo pruebas sólidas de que lo estaban engañando. Ben incluso tenía un acuerdo con los proveedores. A Jim se le facturaba del 60% al 80% de los costos reales, y Ben cubría la diferencia. La cocina, que debería haberle costado a Jim y Janice más de 25,000 pesos, terminó costando solo 16,000 pesos. Ben sabía que Jim estaba ganando más dinero, pero solo quería ayudar a su hermano y familia. Jim estaba encantado. Estaba viviendo en el campo, ganando más y tenía de vuelta a su amada esposa. 6 meses después de comenzar la terapia, Janice decidió dejarla. Sentía que había aprendido lo suficiente sobre sí misma, y con 2 trabajos, ya no tenía tiempo para ello. Además, la doctora Ward podía ser muy dura con ella, y Janice se cansó de las críticas sutiles. Nadie es perfecto. Relájate, pensó. En lugar de ir a una universidad de 4 años, Carol eligió asistir a la universidad local durante sus primeros 2 años, tal como lo habían hecho su padre y el tío Ben. Tenía algunas dudas y quería quedarse cerca de casa. Janice y Jim comenzaron a salir semanalmente a lugares románticos. Janice había olvidado lo buen bailarín que era Jim. Era mediados del segundo verano después de la enfermedad de Jim. Los niños estaban fuera en un parque acuático por unos días, un viaje que Janice había planeado. Jim se sentía contento al entrar en la casa, emocionado por pasar tiempo a solas con Janice. Pero en lugar de encontrarla esperando en lencería, la vio sentada en la mesa del comedor, vestida formalmente, con una pequeña pila de papeles frente a ella. Jim, lo siento, cariño, pero necesitamos hablar, dijo Janice suavemente, indicándole que se sentara a su lado. Una sensación de hundimiento se apoderó del estómago de Jim. Jim, te amo, pero no de la manera en que una esposa debería amar a su marido. Te amo como familia, como el padre de mis hijos. Pero necesito más. Necesito algo más allá del papel de esposa y madre. Lo siento mucho, Jim, dijo Janice, con la voz quebrada. Jim se reclinó, conmocionado. La miró fijamente. Esta extraña, pensó. Janice, con los ojos parcialmente cerrados, esperaba que Jim se acercara y la consolara, pero no sucedió. Levantó la vista y lo vio reclinado, su rostro una mezcla de incredulidad y confusión. Janice, las cosas han estado tan bien últimamente. Esto no puede ser real. ¿Estás bromeando?, preguntó Jim, su corazón hundiéndose aún más. Lo siento, Jim, dijo ella, deslizando los papeles hacia él. Estos son los papeles del divorcio. Estoy pidiendo muy poco. Sé que has pagado casi todo. Creo que deberíamos compartir la custodia de los niños. Ya he dejado un depósito en un condominio, añadió. En realidad, ya había comprado un condominio a uno de sus clientes y lo había amueblado. Esto es muy difícil para mí, Jim. Por favor, entiende. Ya he mudado mis cosas. Tengo que irme ahora. Esto es demasiado difícil, dijo Janice, poniéndose de pie y llorando suavemente. Dejó la casa sollozando más una vez dentro de su auto. Pero cuando arrancó el motor, respiró hondo, las lágrimas deteniéndose. Se sintió aliviada. Finalmente lo había hecho. Esto es lo mejor. Tal vez incluso volvamos a estar juntos algún día, pero necesito esto, pensó mientras se alejaba conduciendo, dejando a Jim en la mesa, mirando fijamente los papeles del divorcio. ¿Qué acaba de pasar?, susurró Jim para sí mismo. Al día siguiente, Carol, Steve y Lisa regresaron a casa. El tío Mark los esperaba en el porche. Antes de que entren, necesito hablar con ustedes. Tengo malas noticias, comenzó Mark, pero Carol pasó junto a él y se apresuró adentro, encontrando a su padre sentado en el sofá, devastado. El tío Ben estaba a su lado.
Ben miró a Carol y lentamente negó con la cabeza. Esa bruja, murmuró Carol, corriendo al dormitorio de sus padres. Abrió el armario y vio que la ropa de su madre se había ido. Esa bruja, gritó. 2 años después de que Janice se fuera. Las cosas habían sido difíciles al principio, pero ella creía que era lo mejor. Había reconstruido una relación sólida con los niños e incluso veía a Jim durante las vacaciones, aunque él aún no la había invitado para el Día de Acción de Gracias. Ya era noviembre, y ella se preguntaba por qué. Janice se iba a encontrar con Carol en un restaurante y salón de baile elegante. No era el lugar habitual para una reunión madre-hija, pero Carol lo había elegido, bromeando, tal vez podamos encontrar algunos hombres juntas. Las escoltaron a un pequeño y elegante reservado en la parte de atrás, perfecto para una conversación privada. Mamá, comenzó Carol con calma pero firmeza, no tienes idea de lo destrozado que estaba papá cuando te fuiste así. Fue un desastre durante 2 semanas y tuvo que tomarse tiempo libre del trabajo. No pudo verte durante 2 meses. El tío Ben y el tío Mark prácticamente vivieron con nosotros. Lo tenías completamente engañado. Debería haberlo advertido. Sabía que estabas planeando algo, pero hacerlo tan repentinamente mientras estaba solo, eso fue frío. Lo siento, Carol. Simplemente no sabía otra manera de hacerlo. No es como si le hubiera quitado algo, respondió Janice, aunque sus palabras sonaban huecas, incluso para ella. Janice había tomado poco cuando se fue porque sabía que Jim cuidaría de los niños, y su orgullo no le permitía tomar más. La mayoría de sus ahorros, fondos para la universidad y cuentas de jubilación eran el resultado del arduo trabajo de Jim. En el fondo, siempre pensó que podría volver a casa algún día, así que mantuvo la puerta abierta. Carol interrumpió sus pensamientos. Mira hacia el bar, madre. ¿Ves esos hombres esperando por bebidas? Janice miró y notó a un hombre bien vestido que se veía particularmente distinguido. ¿Es ese Jim?, pensó conmocionada. Sí, lo es, confirmó Carol, con tono agudo. Diste a papá por sentado. Nunca lo viste como deseable, pero otras mujeres sí. Te condicionaste a ignorar su atractivo. La hierba siempre era más verde en otro lado, ¿no es así? Aturdida, Janice observó a Jim moverse con confianza por la habitación, más pulido de lo que recordaba. Las mujeres lo notaban, y Janice sintió una punzada de deseo que no había sentido en años. No se ve bien, madre, continuó Carol fríamente. Lo lastimaste, y ahora ves lo que perdiste. Janice se dio cuenta de que había pasado por alto las buenas cualidades de Jim, soñando con otros hombres. Ahora, viéndolo así, quería reconectarse. Pensó en pedirle que bailara, esperando reavivar algo. Pero Carol la interrumpió. Nunca lo tendrás de nuevo. Ha seguido adelante. El corazón de Janice se hundió cuando vio a Jim regresar a su mesa, donde una mujer más joven se levantó para saludarlo. Michelle Ward, su ex-terapeuta. ¿Qué está pasando?, susurró Janice incrédula. Carol sonrió con suficiencia. Ha sido difícil mantenerlo en secreto. Michelle, Sally, se interesó en papá después de tus sesiones. No lo habría perseguido en ese entonces, pero después de la separación, me aseguré de que se conocieran. Mientras Janice observaba, Michelle besó a Jim, su mano descansando sobre su vientre embarazado. Se casaron en mayo, reveló Carol, sacando una invitación que Janice había rechazado. ¿No recibiste esto? Lo tengo aquí mismo. La mente de Janice daba vueltas mientras Carol continuaba. Ahora voy a ser hermana mayor. Lisa está encantada. Incluso va a estar en la sala de parto. Te amo, madre, dijo Carol, suavizando su tono. Pero tenía que hacer las cosas bien para papá. Lo engañaste, lo diste por sentado y nos dejaste a todos atrás. Pero aún te amo. Janice apenas escuchó las palabras de Carol, perdida en la realización de lo que había tirado. La vida que había elegido ahora se sentía vacía, y solo podía imaginar su futuro lleno de soledad. Carol gentilmente tiró de su mano. Mamá, te amamos. No estarás sola.